Éxodo 2, del 6 al 10. Si no, me puede oír nada más si no la quiere leer. Y luego voy a leer Éxodo 2, del 11 al 15. Y luego voy a leer Éxodo 3, del 1 al 15. Vamos a leer 3 episodios en la vida de Moisés. ¿Está listo? Si no, lo puede oír. Dice la Biblia en Éxodo 2, 6, en la NTV: al abrir la canasta, la princesa vio al bebé, o sea, Moisés. De hecho, de ahí viene Moisés, de compré un Moisés por Moisés, la canastita, ¿sí? Vio al bebé y algunos, bueno, el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Vio a Moisés, el niño lloraba, sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo la princesa, la hija de Faraón. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. La hermana del bebé se acerca a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante el bebé? Le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. Este es el primer episodio de Moisés. Moisés es tomado por la hija de Faraón, lo adopta y es parte ahora del reinado de Faraón. Éxodo 2, 11. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a unos de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Se fue al desierto. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Éxodo 3, del 1 al 15. Cierto día Moisés, tercer episodio, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Repite conmigo: zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Se preguntaba Moisés: tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído de sus gritos, de su angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Esa es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. Repite conmigo: protestó. Como tú comprenderás, ¿no? Protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Repite conmigo: volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios les contestó a Moisés:
yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. He titulado este mensaje: la escuela del desierto. Repite conmigo: la escuela del desierto. ¿Cuántos han ido a la escuela? Hay una canción famosa ahorita de la escuela nunca me gustó. Dile a tu vecino, ahí te hablan. Y bueno, ya varios es como se identifican con la música y creen que está cool, que no les gustó la escuela. Está bien, se vale que hay diferentes personalidades, pero he titulado este mensaje la escuela del desierto porque la vida puede traducirse eventualmente en desiertos. La vida es dura, la vida no es fácil. He visto memes últimamente de quería ser adulto, ¿no? Y ahora que soy adulto, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Cuando éramos niños éramos felices. Los jóvenes creen que cuando ya sean independientes van a ser felices, ¿verdad? Ya cuando viva en mi depa voy a ser feliz, ¿no? Hasta que viven en su cuarto y no tienen ni colchón. O cuando dicen: no, si me fuera con el novio yo me iría y sería feliz. Y hasta que el novio se las lleva, o la novia se los lleva, porque también las mujeres se roban a los hombres. Y ya viven en un cuartito rentado de 3x3, en donde hay todo tipo de insectos. Duermen en el suelo y comen sopas Maruchan. Y dicen: qué increíble vida, pensé que era diferente. Hay quien cree que la vida es fácil. Es más, hay gente que vive en un mundo de caramelo como Dana Paola y creen que la vida es fácil. Y te vas dando cuenta que la vida no es tan fácil. De niños pensábamos cosas como quiero ser tal cosa, y soñábamos. Y papá, ¿qué tan difícil es que me compres esto? Hasta que nos tocó ser adultos y saber que desprendernos de 300 o 400 pesos es de vida o muerte, ¿verdad? Saber que si gastas en una cosa que no necesitas, vas a desacompletar la renta o vas a desacompletar los útiles de los niños. Hasta que te llega el primer diagnóstico donde las cosas no pintan bien y te dicen: es probable que tengas una enfermedad, o que alguien que amas tiene una enfermedad, y ahí se te sacude el alma, hay una angustia. O como cuando no tienes para pagar la renta de una casa y tienes que vivir con alguien más y luego no estás feliz, estás frustrado. Porque la vida puede traducirse en un desierto. Repite conmigo: desierto. El desierto son lugares o figuras en la Biblia donde se habla de procesos. Repite conmigo: procesos. Y en esta vida, en este desierto que se puede llegar a vivir, vivimos procesos. Y Moisés es el hombre que yo vi que tiene procesos y que aprendió y estudió en la escuela del desierto. Moisés su vida está dividida en 3 partes. De hecho, está dividida en 3 partes, curiosamente, de 40 años. Repite conmigo: 40 años. En la Biblia 40 años habla de una generación completa. 40 años, con 40 años se marca la siguiente generación. El 40 tiene mucho simbolismo en la Biblia. Jesús ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. El 40 en la Biblia habla de nuevas etapas, y Moisés está viviendo nuevas etapas. La primera etapa de Moisés yo la titulé, tenía imágenes bien padres que hice, imagínatelas. Decía: origen no controlado. La primera etapa de Moisés la titulé: origen no controlado. Repite conmigo: origen no controlado. El origen de Moisés fue un origen no controlado. De hecho, nuestros orígenes, el tipo de familia en la que naces, es un origen no controlado. Son cosas que tú no puedes tener control sobre eso. ¿Alguien eligió a sus papás? Un día estaba así, era una semillita, y dijo: ¿quién quiero de papás? Ay, no, esos están feos. No, esos no se... Mira, esos se venden dinero. Mira, esos viven de la calzada para allá, ¿no? Esos viven en bugambilias.
Esos son muy enojones. Nadie eligió a papá, ¿o sí? No. Es un origen no controlado. Moisés era el hijo de un hombre y una mujer de la tribu de Leví. ¿Sabes? Su mamá le quiso salvaguardar la vida y el faraón en ese momento quería acabar con los israelitas porque se estaban multiplicando como las estrellas. ¿Se acuerdan de la promesa para Abraham? Serás bendito tú y todas las familias de la tierra, te multiplicarás como la arena del mar, como las estrellas. Y el pueblo de Israel, bajo el yugo de Egipto, se está multiplicando como la arena del mar y las estrellas. Son muchos. Y Faraón dice: aguas. Tuvo una reunión de consejo en los martes a las 7:30 p.m. Tuvo una reunión y habló con su gente y les dijo: ¿sabes qué? Los israelitas se nos están multiplicando. Levantas una piedra y salen 10. Son muchos. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a acabar con ellos. Todos los niños que nazcan, si es niña, la dejan. Si es hombre, lo matan, porque no queremos fuerza militar. Y empezaron a mandar a asesinar a las parteras. Les decían: asesinen a los hombres. Las parteras, dice la Biblia, que tenían temor de Dios y no los asesinaban, los escondían. Salió Moisés y Moisés iba a ser asesinado, pero la partera, la mamá intervinieron y dijeron: no lo maten, lo escondo. Y la mamá lo escondió 3 meses. Así comenzó la vida de Moisés. Porque todos dicen: Señor, quiero ser como Moisés. ¿Quién ha dicho quiero ser como Moisés? Bueno, tu vida arranca escondiéndote como si fueras un objeto debajo de la cama para que no te asesinen. ¿Cuántos niños pandemia tenemos? ¿Cómo fue pandemia con los bebés? Mira, Regina nace en abril, pandemia fue en marzo. Regina fue bebé pandemia. O sea, a la Regina le van a decir: tú naciste cuando se cerró todo en Guadalajara o en el mundo. Y me acuerdo que era o sea, es un terror tener un hijo por primera vez. ¿Sí o no, mamás, papás? Que no puedes dormir, si respira le haces así, y luego como que ves que no respira, le das una cachetada, órale. Y ya para que el niño diga: yo no voy a decir quién es porque se agüita Rubén, pero Rubén dice: yo le hacía así al Santi. Y ya lloraba Santi, ya se veía que estaba vivo. Porque imagínate tener un bebé primerizo, pero también tener una pandemia. Y fue una crisis con Regina. ¿Sabes? Moisés, sus primeros meses lo quieren asesinar. El pedacito de carne ahí está. Muy agraciado el Moisés. Lo están escondiendo, la mamá lo está escondiendo. Fue condenado a muerte por Faraón en turno. Su madre lo cuida, pero después sabía que lo tenía que dejar ir. Lo dejó cerca a el río que llegaba a la terraza de Faraón, para que lo tomaran y lo cuidaran. Ella sabía que era la única manera. Lo encuentra la hija de Faraón, lo adopta y encuentra a una mujer para que lo amamante. ¿Quién crees que era la mujer que lo amamantó? Su propia mamá. ¿Sabes? Dios ha intervenido en los primeros años de tu vida. Dios intervino en Moisés aún siendo una criaturita de 3 meses. Y entonces la hermana viene y le dice: ¿quiere que encuentre una mujer para que lo amamante? Claro que sí. ¿Quién será? La mamá. Y la mamá está así. Le dan el niño y ella se va feliz a su casa. Ya me devolvieron a mi hijo, pero legalmente. Ya no me lo van a matar, porque ahora es la hija del faraón. Es el nieto de Faraón, en otras palabras. El nietrasto, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dirá? El hijastro segundo. Ahora es nieto de Faraón y está legalmente. La mamá lo cría durante 2-3 años, lo desteta y lo devuelve en adopción a la hija de Faraón. ¿Sabes? Moisés creció en su primera etapa del origen no controlado. Crece en el palacio de Faraón. Y la Biblia no nos habla más de la infancia de Moisés. Pero ¿sabes qué? Se encuentra en los historiadores judíos. Hablan de historia del tal Moisés. Y los historiadores judíos, por ejemplo Josefo, aclara cosas que en la Biblia no los marca, pero la historia sí. Josefo dice que Moisés era un niño tan hermoso que cuando la niñera lo llevaba de paseo, la gente se detenía a mirarlo. Era tan inteligente que sobrepasaba a cualquier otro niño. La niñera lo llevaba por ahí y lo veían y decían: ¡wow! ¡Qué belleza de niño! Era hermoso.
Un día la hija de Faraón cuenta la historia de que Josefo narra que la hija de Faraón lo llevó frente a su padre y le pidió que lo nombrara su sucesor, a lo que Faraón accedió. Faraón se quitó la corona y la puso sobre la cabeza del niño jugando, pero el niño se la quitó y la tiró al piso. Moisés, fíjate nomás, uno le podría decir: no hagas eso. Le ponen la corona de Faraón y la avienta el niño. Y entonces Josefo dice que cuando tira la corona al piso, uno de los sabios de Faraón, de los hombres de confianza, le dice: esa es una señal de que si usted no acaba con la vida de ese niño, en el futuro ese niño será la amenaza del reino de Egipto. La hija le dice: papá, no hagas caso, no hagas caso, ese sabio no está acertado, no me vayas a matar a mi hijo. Y Faraón accede y no lo mata. Se dice en la historia que Moisés llegó a ser un adulto, que llegó a ser el más famoso de los generales de Egipto. Fue grande, tenía éxito. Primero empezó con una vida rara y turbia, pero luego se empezó a organizar su vida y parecía que Moisés tenía éxito en la potencia mundial que era Egipto. Moisés nace en medio de esta agitación social. Pero ¿sabes qué? Tenía una familia disfuncional con padres, un padre abandónico, no se sabe mucho del papá, la mamá medio queriéndolo salvaguardar, violencia en medio de asesinatos, y en medio de ese origen no controlado es la primer parte de vida de Moisés. ¿Y sabes qué pienso? Que los que estamos aquí también hemos tenido una historia parecida a la de Moisés. Dile a tu vecino: tú eres Moisés. Dile: tienes cara de Moisés o Moisesa. Tenemos cara de Moisés porque algunos de nosotros hemos vivido situaciones difíciles. Algunos de nosotros somos el hijo de la otra o la hija de la otra. No tenemos familia directa. A lo mejor tu papá se juntó con tu mamá y naciste tú y no te planeaban. A lo mejor naciste en una familia de escasos recursos, donde los hermanos se ponían la ropa uno tras otro. El primero era el ganón y el más chico era el que perdía, ¿verdad? Oye, ¿por qué te queda tan corto el pantalón? No, pues era de mi hermano. ¿Cuántos hermanos tienes? 8. ¿De cuál? ¿Del que te sigue? No, del primero, ¿no? Y ya te tocaba el pantalón todo rasgado. A lo mejor te tocó ser parte de una familia de mucha violencia. Tú no elegiste tener a un papá borracho. Tú no elegiste que tu papá golpeara todos los días a mamá. Tú no elegiste que tus papás quizá tuvieran algún desfase mental. Tú no elegiste vivir en las condiciones que viviste. Tuviste un origen no controlado, y Moisés le pasó lo mismo. Cuando yo nací en una familia con muchas grietas. Mi papá con conflictos con mi mamá, conflictos entre ellos, roles distorsionados. Vivíamos con mis abuelos maternos. Hay situaciones donde mis abuelos se peleaban con mi mamá y luego nos íbamos a Tijuana. Aquí están mis tíos que avalan. De repente les decíamos: ya vamos para Tijuana. ¿Por qué? ¿Se pelearon? Sí. Mi mamá se peleaba con sus papás y nos íbamos en una camioneta, 30 horas de camino. Les cuento de chiste, pero no fue tanto chiste, que hacíamos hamacas en la camioneta, 3 o 4 familias en una camioneta, hasta Tijuana, 30 horas. No cabíamos y me colgaban en una hamaca o colgaban a otros niños para caber, porque ibas en cuclillas en la caja de una camioneta. Y eran pleitos de mi mamá con mis abuelos. Nos íbamos para allá y felices de la vida con la familia Pérez, pero a veces también pasamos ciertas crisis económicas, que ahora lo tenemos como una anécdota, pero por ejemplo, la casa la que teníamos tenía un hoyo atrás, y entraba el frillazo de Tijuana. Si has vivido en Tijuana sabes lo que significa. Y sabes, yo no elegí mi origen, yo no elegí a mis padres, yo no elegí mi familia, pero yo tampoco me puedo quedar en ese origen y decir: porque mi familia no le echó ganas, yo estoy como estoy. Dile a tu vecino: ahí te hablan. A Moisés le tocó crecer en esas situaciones, pero la primera lección aprendida en la escuela del desierto de Moisés la puedo resumir así. La primera lección es: en medio de las circunstancias que te hayan tocado nacer y vivir, Dios tiene un plan. En medio de las circunstancias que te haya tocado nacer y vivir,
quiero decirte la primera lección en la escuela del desierto. Dios tiene un plan. A Él no se le ha salido nada de las manos. No porque fuiste un niño carente de amor, Dios dijo, híjole, se me arruinó el plan. Porque cuando Satanás prepara una derrota para los hijos de Dios, Dios ya está preparando una victoria. Cuando Satanás diseña una derrota para los hijos de Dios, el Señor ya está viendo cómo transformarla en una victoria. Siempre que el diablo planea algo en tu contra, buenas noticias, tu Padre Celestial está viendo cómo transforma tu derrota en una victoria. Amén. A mí me emociona saber que a lo mejor las situaciones que mi papá vivía o mi mamá, y de cómo fuimos quizá heridos con la familia, los problemas, nosotros, aunque no sabíamos cómo, Dios estaba en control. Yo me imagino al Señor viéndonos, a mi hermano Oscar, a Victoria, a mí, como unos niños pues que no sabían ni a dónde iban. Vivíamos en Tijuana, nunca teníamos una escuela fija. Era bien tremendo porque éramos el alumno de todas las escuelas. Llegaba a una escuela y era el nuevo, me presentaban. Una vez nos fuimos a Tijuana y mi mamá aguantó una semana, ¿cierto? Una semana. Mi papá consiguió una casa en Tijuana, nos fuimos para allá y llegamos y ya estábamos estableciéndonos en Tijuana. De repente estoy dormido, como dormíamos todos en el mismo cuarto porque era un cuartito. Empecé a oír a mi mamá una mañana, como a los 3 días, no sé cuánto tiempo duró. Oye, Miguel, le dijo, ¿y si nos regresamos a Guadalajara? Yo traía hecho pedazos la espalda porque habíamos ido en una camioneta hechos bolas 30 horas. Ahora le digo a mamá, no la haga, mamá. Me dijo, ay, ya cállate. Me dijo, tienes historias que contar, no te quejes. Y llegamos a una escuela, éramos los nuevos. Luego nos cortaban el pelo así rapaditos y nos decían los cepillos. A Oscar y a mí, así, a la flip top. Y luego decía, mira, ahí van los cepillos. En una escuela en Guaycura, en Tijuana, nos hicieron bullying, ¿no? Sueño con ir y regresar y soltarles una palabra profética a esos cuates. Los cepillos, nos bulleaban en las escuelas. Una vez, para no perder año, nos metieron a un colegio de gente rica. Los niños llegaban con maletín y trajecito. ¿Sabes con qué llegamos mi hermano y yo? Con un pants del Pato Donald. Y luego ni siquiera tenis. Mi mamá, como no tenía para tenis, nos ponía el pants de Pato Donald azul con el Pato Donald aquí, con zapato de vestir, hazme el favor, y calcetín de abuelito. Se reían de nosotros. Mira, ahí está. Pero Dios sabía que esos niños, los cepillitos, iban a ser pastores en el futuro. El diablo quería acabar con nuestra estima. Yo siempre he sido tartamudo. Algunos no lo creen porque predicando a veces fluyo, pero yo me trabo. Me decían el matralletas en la escuela, el cepillo matralleta. El diablo quería acabar con mi estima. Un tío mío se burlaba de mí y me cantaba la de tú naciste para mí, porque mi cabeza estaba como tuna. Y luego me echaba carrilla este tío. También ya lo perdoné en un encuentro. Mi tío, cuando yo hablaba y tartamudeaba, mi tío decía, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Y yo lo veía así con cara de cuando crezca lo voy a golpear. Yo pensaba, el diablo quería acabar con mi estima. El diablo quería acabar con mi identidad. Pero ¿sabes lo que estaba haciendo Dios? Me estaba susurrando bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo recuerdo que nos juntábamos con la familia Pérez y Victoria canta desde niña y canta muy bonito y baila, ¿no? A ella le decían, ¿tú eres cristiana? Y decía, no, yo soy catolina. Yo soy catolina y bailaba con ritmo. Victoria le gustaba pintarse, y en ese entonces ponerte poquito pintura era del diablo, cállate la boca. Y entonces ella se pintaba y le decía, ¿tú eres cristiana? No, yo soy catolina, ¿no? Y bailaba y cantaba. Y Oscarito cantaba y cantaba bien afinadito y le enseñaban canciones en la iglesia. Y cuando llegaban conmigo decían, a ver, canta tú, mi hijo. Y yo, todo tímido detrás de mi papá, de mi mamá. A mí nomás me gustaba jugar juegos de mesa con la familia, pero cuando se trataba de cantar yo no sabía cantar, tartamudo.
¿Y sabes qué se le ocurrió a Dios? Al tartamudo tímido, su trabajo va a ser hablar enfrente de gente. Como aquel hombre que no tenía un brazo, perdió un brazo y hacía artes marciales. Y cuando hacía las llaves, que volvió después de perder el brazo, empezó a ganar todas sus batallas. Y los reporteros le preguntaron: ¿por qué estás ganando si no tienes un brazo? Y el reportero les dijo: les voy a decir mi secreto. En estas artes marciales, las llaves que se aplican, pues se necesitan dos brazos, para que la gente tenga dos brazos para que te puedan hacer las llaves. Y como yo no tengo un brazo, no aplican las llaves que ellos tienen contra mí. Dijo: entonces mi debilidad se convirtió en mi fortaleza y por eso gano. ¿Y sabes lo que te dice el Señor? Analiza tu debilidad, porque quizá te voy a usar con eso. Moisés, un niño perseguido, se estaba convirtiendo en algo que Dios planeaba para él. La segunda etapa de Moisés fue la crisis existencial. ¿Sabes cuál es la crisis existencial? Moisés salió a visitar a los de su pueblo, dice la escritura, ¿sí lo leímos? Y cuando salió, vio que un cuate estaba abusando de un hebreo, que era su sangre. Y cuando ve que están abusando de él, que lo están golpeando, Moisés se mete y empieza a golpear a aquel opresor, y le pega tan duro que lo mata. Y cuando lo mata, lo entierra en arena para que no lo vieran el cuerpo, y huye. Y dice: nadie vio, nadie vio, nadie vio. Pero después se encuentra a otros y le dice: no se peleen. Y le dijo: ¿qué te crees tú? ¿A poco también nos vas a matar a nosotros? Y ahí el corazón le latió y dijo: me van a meter a la cárcel, Faraón me va a querer matar. Y entró en crisis. Repite conmigo: crisis. Porque hay crisis en nuestra vida. Llega un momento donde ya no somos el Moisésito bonito, hermoso, precioso del palacio, donde las cosas ya no están tan bien. Todos nosotros hemos tenido situaciones donde todo parecía en orden, ¿sí o no? Nuestra vida parecía en orden, hasta que llegó ese diagnóstico que no esperábamos y que nos sacudió todo y nos metió en una crisis. Hasta que ese pleito de matrimonial te llevó a un divorcio. Hasta que esa infidelidad tronó el corazón de toda la familia. Hasta que ese diagnóstico en uno de los hijos sacudió el corazón de los padres y entramos en una crisis como Moisés. Moisés tiene una crisis de identidad. Ya no soy del palacio, ahora me persigue Faraón. Ahora soy un asesino. Tampoco los hebreos me quieren porque no me crié con ellos. No soy ni de aquí ni de allá. Y huyó al desierto. ¿Cuántas ganas a veces tenemos de huir de la vida? ¿Sabes por qué gente se quita la vida? Porque quieren huir del dolor. La gente que se quita la vida no está pensando que se va a quitar la vida. Todos los pacientes suicidas solo quieren escapar de su realidad. La gente que tiene pensamientos suicidas dice: solamente si me mato, el dolor se acaba. Y a lo mejor en este cuarto hay gente que ha querido quitarse la vida. Y el Señor te dice: puede que acabe este dolor, pero la vida no acaba aquí. Viene una vida eterna, ya sea en el lago de fuego o en la gloria de Cristo. No sé si estás en una crisis. Moisés entró en una crisis. Ahí comenzó la etapa de los otros 40 años. Dios va a usar eventos complicados para llamar tu atención. En medio de tu crisis, Dios está ahí. Yo recuerdo cuando un día iban casi a matar a mi hermano Oscar en una riña que tuvimos en los Campos Vida. Le pegaron con una piedra en la cabeza y lo desmayaron. Yo le decía a Dios: Dios, que mi hermano no se muera. Dios contestó y comencé a servirle. Pero sabes, en los eventos fuertes Dios nos habla. Eventos fuertes en eventos fuertes somos sensibles. Todavía recuerdo cuando me dieron la noticia de que mi abuelo Everardo tenía cáncer y que estaba invadido en toda su columna. Mi abuelo Everardo había sido como un padre. Vivimos muchos años con él, nuestra infancia. Y me dijeron: tu abuelo le quedan 6 meses de vida.
Si tú has vivido eso, sabes lo que se siente. Que a alguien que amas tanto le quedan 6 meses de vida. Cuando murió mi abuelo, yo le decía a Dios: ¿por qué no lo sanaste? ¿No que eres tan poderoso? ¿Alguien aquí está conectando con esto? Dios, ¿por qué no has hecho algo? Moisés está en crisis. ¿Sabes? Para acabarla llega, conoce una mujer llamada Séfora, se casa con ella. Yetro es su suegro. Yetro tiene ovejas. ¿A qué crees que se dedicó el gran príncipe y mejor general de Egipto, con victorias militares poderosas? ¿En qué se convirtió Moisés? Era un pastor de ovejas, de ovejitas. En ese entonces la profesión de cuidar ovejitas era la profesión más baja que alguien podía tener. Era como: si no vas a hacer nada, por lo menos cuida las ovejas. ¿Sabes a qué se dedicaba el gran Moisés? Ir y llevar las ovejas, cuidarlas. Ahora escucha, no eran ovejas de él, eran de su suegro. O sea, es como alguien que lava un carro. Ni siquiera era su propio carro lavándolo, lavaba el carro del suegro. No tiene nada. Básicamente en la sociedad podría ser como un don nadie. Y es que cuando llegan tiempos de crisis, uno llega a preguntarse: ¿quién soy? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Hay quien creía que cuando tuviera un trabajo estable y ganara dinero suficiente iba a ser muy feliz, y luego ya tienen el dinero y dicen: ¿y esto para qué? Ya me compré la camioneta que quería, y ahora. Por eso gente de Hollywood se quita la vida, que tienen los millones en el banco, que tienen las joyas más caras, que tienen los relojes más caros, la ropa de más renombre, mansiones en Las Vegas, mansiones en California, mansiones en Hollywood. ¿Sabes? Esa gente se quita la vida y uno dice: ¿por qué se quitó la vida? Porque hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Gente vacía. Crisis existenciales: ¿para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito? La segunda lección en la escuela del desierto es: la situación que estás viviendo ahora no es en vano. Dios está usando la incertidumbre y el dolor como materia prima para prepararte hacia tu propósito. Quiero decirte la segunda lección de la escuela del desierto: lo que estás viviendo, tu dolor, tu crisis, tu situación adversa, no es en vano. Cada lágrima el Señor la está guardando en un recipiente. Cada lágrima cuenta, cada dolor cuenta. Tu dolor no es en vano. Si vienes a Cristo, tu dolor no es en vano. El Señor usa tu dolor como materia prima para darte forma. Por eso, después de una crisis que viviste, maduraste. Lo que ibas a madurar en 4 años, lo maduraste en 15 días. Y a veces decimos: Dios, yo quiero hacerme cristiano para no pasar por dolor. Y el Señor te dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y yo sé que hay jóvenes que dicen: ¿dolor? No, la vida es padre. La vida es un mundo de caramelo. Mira, un día, y no te estoy maldiciendo porque no lo hago, te bendigo en el nombre de Jesús, pero la vida es así. Algún día vas a vivir algo duro. Está como el predicador que estaba predicando de algo fuerte. Cuando bajó de la plataforma le dieron la noticia de que su mamá había fallecido. Todos nosotros estamos en el mismo barco de la vida. Todo es distinto. Cada vida es distinta, pero todos vamos a pasar por dolor. Repite conmigo: en algún momento de mi vida vendrá dolor. La pregunta es: cuando te llegue el dolor, ¿estarás aferrado a Cristo o estarás débil espiritualmente hablando? Por eso dice el apóstol Pablo: pónganse toda la armadura de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, para que puedan enfrentar el día malo. Hay gente que el dolor los agarra mal parados. Hay familias que están destruidas y luego les llega dolor.
Pero hay familias fortalecidas en Cristo. Cuando llega el dolor, dicen: viene dolor, pero gloria a Dios, Él nos va a sacar de esta situación. Aunque pase por lo más oscuro, por los valles más oscuros, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor Jesús, estarás conmigo. Va a llegar un día donde te vas a enfrentar con la noche oscura del alma, como Moisés. Y esos fueron los otros 40 años de Moisés. Pero vino la tercera etapa de Moisés en la escuela del desierto. Fue la edad de los 80 a los 120. La edad de los 80 años, Moisés tuvo un encuentro con Dios, que es la tercera etapa. El origen no controlado, la crisis existencial, y número 3, el encuentro con Dios. Un día común y corriente cuidaba las ovejas y vio que una zarza en el desierto se consumía. Era normal que zarzas se prendieran por la intensidad del calor, pero él iba pasando y de repente vio una zarza prenderse y Moisés dijo: ah. Ahora, una zarza tardaba en prenderse, apagarse, lo que sea, pero Moisés tomó un buen tiempo para ver la zarza y empezó a ver que ardía, ardía, y dijo: ahorita se va a consumir y se va a acabar. Y ardía y ardía. Y las ovejitas por acá, ¿no? ¡Ey! Ahí están las ovejitas. Y Moisés dice: ah, caray. Y la zarza no se consume, ¿no? Tenía una ovejita con la que platicaba. Yo imagino que le dijo: ¿ya viste? La ovejita le dijo: meh. No se consume. Estoy viendo mal. Y hasta le hizo así, mira, entre los rayos del sol en el desierto. Y le pareció que algo había ahí. Y comenzó a caminar a la zarza. Y cada vez le quedaba más cerca y no se consumía. Y dijo Moisés: esto no es normal. Yo he pasado 40 años aquí y he visto zarzas arder y se acaba rápido, pero nunca ninguna como esta. ¿Qué onda? ¿Esta trae gas integrado? ¿Qué? Y empezó a caminar Moisés. Moisés ya de 80 años, con 2 niveles en la escuela del desierto pasados. Y el corazón le empezó a latir hasta que se acercó a la zarza. Mientras caminaba, ya estaba quizá unos 3 o 4 metros de la zarza. Ya le llegaba un poco el calor y de repente escuchó una voz como de trueno que decía: Moisés, Moisés. Le cimbró el cuerpo a Moisés. Sí, Señor. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sabía quién era. Se tapó la cara, porque sabía, entre la cultura judía se sabía que si alguien veía el rostro a Dios, moría, no podía vivir para contarlo. Se tapó con el velo que traía y dijo: no puedo voltear a ver, ahora que si lo veo me muero. Y empezó a temblar. ¡Ah! Hoy en día tú y yo venimos a la iglesia delante de la presencia de Dios y hasta masticamos chicle. Cantamos deja, voy al baño para perder tiempo. En ese entonces no, Señor. La presencia de Dios se tenía en alta estima. Por eso en Jesús honramos la presencia de Dios en el culto. No andamos aquí bromeando y haciendo tonterías y masticando chicle y haciéndole el fuchi a la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Es un lugar santo, es un suelo santo, y necesitamos tener una actitud correcta. Y Dios le dice a Moisés: quita tu calzado, porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés tembló y se quitó sus guarachitos todos feos, así todos empolvados, y empezó así a temblar. Y le dijo el Señor: Moisés, quita tu calzado. ¿Sabes qué representa eso? Una nueva temporada. Moisés, con tus zapatos viejos no puedes entrar a la nueva temporada. Viene la temporada del encuentro con Dios y del llamado. Moisés. Y aquí está la tercera lección. Dios ha preparado todo para su encuentro. Solo tienes que permitirte un acercamiento a la zarza de la presencia de Dios. En la escuela del desierto, Dios ha preparado todo para que tengas un encuentro con Él. ¿Sabes realmente quién se ha
organizado para encontrarte ha sido Dios. Por eso dice la escritura: no me eligieron ustedes a mí, yo les elegí a ustedes. No me eligieron ustedes a mí. Muchos de nosotros creemos que nosotros buscamos a Dios. Algunos aquí dicen: no, ya decidí buscar a Dios. Dios te buscó a ti. Dios te encontró a ti. Adán y Eva pecan. ¿Quién buscó a quién? ¿Dios a Adán o Adán a Dios? Dios a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán: ay, tengo miedo, Señor, me escondí. Porque el ser humano se esconde de Dios. Dios encontró a Moisés, Moisés no encontró a Dios. Yo no veo a Moisés diciendo: hoy voy a encontrarme al Señor en una zarza, o a ver en dónde, pero me lo encuentro. Rabasaya. Yo no veo a Moisés hablando lenguas y diciendo: ahora sí lo encuentro. Y muchos de nosotros no vinimos así. Muchos de nosotros hoy vinimos a este lugar creyendo que iba a ser un domingo más. Y no fue un domingo más porque llegaste y ni había luz. Fue un domingo raro. Hoy has venido a este lugar pensando: es un domingo más. Es más, planeabas: acaba el culto y me voy a las tostadas, a los lunches. Un domingo más, un domingo menos. Pero aguas, porque el domingo que puedes faltar podía ser el domingo que Dios había preparado para tu encuentro con Él. Aunque nomás 3 dijeron amén. Así es. Moisés no sabía que se iba a encontrar con el gran yo soy. ¿Cómo te llamas? Y el Señor le dijo: yo soy es el que habla contigo. Moisés dice: ok, tú eres, pero ¿cómo te llamas? Moisés, dile a Faraón que yo soy te manda. Yo me imagino a Moisés diciendo: ya sé que tú eres, pero ¿cómo te llamas? El Dios del sol, el Dios del trueno, el Dios del agua, el Dios de la montaña. ¿Cómo te llamas? Y Dios le dice: Moisés, yo soy. ¿Y sabes por qué Dios le dice el yo soy? ¿Sabes por qué Dios no tiene nombre? No, ¿cómo no? El nombre de Dios es Jehová. No, Señor, Jehová es una combinación de Yahweh con Adonai, con vocales, y se forma el nombre de Jehová para que lo puedas pronunciar. Pero realmente Jehová no es un nombre revelado, es una construcción. Yahweh. Y entonces el nombre de Dios que tenemos ahora, que se dice en ese momento, es YHWH. No se puede pronunciar. Alguien dice Yahweh. ¿Sabes por qué no existe el fonema original de cómo realmente Dios se lo reveló a Moisés? Del yo soy. Yo soy, ¿cómo se decía en hebreo o en arameo? ¿Cómo se dice yo soy? No sabemos el fonema exacto, porque cuando los jóvenes leían el Pentateuco y llegaban al nombre del yo soy de Dios, los jóvenes de la reverencia tan profunda solo agachaban su cabeza y guardaban silencio un minuto cuando llegaban a la parte del nombre de Dios. Después levantaban su cabeza y seguían con la lectura. Tanta reverencia, ni se atrevían a pronunciar con sus labios impuros el nombre perfecto y glorioso de nuestro Señor. Por eso no sabemos el nombre de Dios original. Pero hay teólogos que dicen que probablemente el nombre de Dios es un suspiro. Y Rod Bell dijo: eso quiere decir que cuando un niño nace y suspira, lo primero que hace es decir el nombre de Dios. Y cuando una persona está a punto de morir, ¿qué es lo último que hace? Lo último que puede hacer una persona antes de morir es decir el nombre de Dios. Nadie puede vivir sin el sello de Dios en su ADN, en su anatomía, en su personalidad. Hay ateos que no creen en Dios, pero lo pronuncian cada que respiran. Hay ateos que dicen que no creen en Dios, pero cada que respiran proclaman el nombre del Dios al que no le creen. A Dios no se le ha salido nada de control. Él te formó en el vientre de tu madre. Él te sustentó en tu mayor dolor. Y Él cumplirá su propósito en ti
si se lo permites. ¿Cómo terminó Moisés? Dios le da la indicación, rinde sus derechos y va y cumple su llamado. Haz conciencia de tu historia y reconoce cómo Dios ha estado contigo a pesar de todo. Dios redime tu pasado y te da una nueva vida si se la pides. Y cuando le dices sí al Señor, aceptas un llamado que es un llamado por encima de cualquier otro. ¿Sabes? Aprender en la escuela del desierto es esto: la vida es dura, la vida es difícil, pero con Cristo la podemos sobrellevar. La vida en Cristo, aunque sigue siendo difícil, es fácil. La vida en Cristo es fácil o difícil. Bueno, es difícil, porque todo aquel que quiera ser su discípulo tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígale. Pero a la vez es fácil, porque es ligera la carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida en Cristo es fácil o difícil. Fácil y difícil, las dos. En Cristo todo es posible. Por eso dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué etapa estás de la escuela del desierto? ¿Estás en la crisis existencial? ¿A dónde vas? ¿Qué estudias, jóvenes? ¿Qué estudio? ¿Qué me voy a dedicar? ¿Quiero ser futbolista? ¿Quiero poner un puesto de tacos? ¿Quiero estudiar? ¿Quiero servir? ¿Quiero estudiar guitarra? ¿Pintar cuadros? ¿Hacerme youtuber? ¿O qué quiero ser de mi vida? No se trata de qué quieres ser. La respuesta es: ¿qué quiere Dios que seas? ¿Cuál es el diseño de Dios para tu vida? En la escuela del desierto Dios no te va a soltar. En tus crisis existenciales está Dios. Y en tu llamado también. Te voy a decir algo, joven. Si yo pudiera volver 10 años atrás a ver al Miguel de los 24, o pudiera ir al Miguel de los 14, de los 13, de los 12, de sus complejos, de sus situaciones de no saber qué hacer, qué estudiar, servir a Dios, no servirlo, yo iría y le diría en la máquina del tiempo, le diría: Miguel, mijo, lo agarraría así y le diría: tranquilo, te va a ir bien. Busca al Señor, no te apartes de Él, no te apartes de todos sus caminos. Vas a pasar por la escuela del desierto, pero Dios no te va a soltar. El Señor está en el último vagón siempre. Él es tu Padre, y cuando necesites de Él lo vas a encontrar en el último vagón del tren. Como el niño que lloraba porque creía que iba solo, hasta que en el papelito que le dejó su padre lo abrió y decía: hijo, si tienes miedo, me puedes encontrar en el último vagón. Y el niño iba llorando y corrió al último vagón, y ahí estaba papá sentado con una sonrisa. No te iba a dejar viajar solo. Y hoy Dios te dice: no te iba a dejar viajar solo. Sé que me necesitas, te dice el Señor, y yo voy viajando contigo. ¿Lo crees? Esta es la escuela del desierto. No estás solo. Hoy te digo de parte de Dios: no estás solo. Y como le dije a Meli hace un rato, de parte de Dios, el Señor me dijo: dile que es la mejor líder de alabanza. Pero sabes, a lo mejor mientras veías el regalo a Meli decías: Dios, ¿y a mí? ¿Cuándo me vas a dar el regalo que te he pedido? El Señor hoy me dice que te diga: estás en mi corazón. No tengo hijos preferidos, a todos les amo. Tengo un regalo para ti, se llama salvación. Tengo un regalo para ti y es esperanza. Y el mayor regalo: voy en tu barca. No estás solo, te dice el Señor. El Señor te va a ir sanando. El Señor te va a ir liberando. El Señor te va a ir transformando. Esta semana no te define, este mes no te define, esta temporada no te define. Varios de ustedes sienten que no sirven para nada porque esta semana les fue de la patada.
porque no logran sus metas, porque no logran nada. Y esta semana y temporada no te define, iglesia. El Señor te dice: mi amor es suficiente, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando necesites de mí, ve al último vagón y el Señor va a estar para fortalecerte y para darte una nueva oportunidad para que termines como Moisés. ¿Sabes quién llegó a ser Moisés? El gran legislador, el tartamudito, don nadie, cuidador de ovejas, que perdía el tiempo en el desierto. Escucha, terminó siendo el libertador de una nación de 2,5 millones de personas. Ha sido el pastor de la iglesia más grande en la historia. Nadie ha tenido una iglesia de 2,5 millones de personas, ni el pastor John Guichó, que llegó al 1,300,000 miembros. Moisés tuvo 2,5 millones en su iglesia. No rentaban auditorio, ni aire acondicionado tenían, ni micrófono. Pastoreó a la congregación del pueblo de Israel. No tenían pancarta afuera que dijera: ven tal como eres, este es mi hogar. No había luces LED ni neón, no había audio, no había tele, no había nada. Pero fue el pastor de las ovejas, el intercesor poderoso, el legislador, aquel que por medio de él como instrumento vinieron las leyes, los 10 mandamientos a Israel y al mundo entero. Hoy en día leemos los 10 mandamientos. Hoy en día hablamos del gran Moisés, y dice la Biblia que no había otro más manso sobre la tierra como Moisés. Cuando llegue al cielo quiero ver a Moisés. Quiero ver a mi Señor Jesucristo, pero después quiero ver a Moisés. Y le voy a invitar a un café, le voy a decir: ¿cómo estás? Soy tu fan. A lo mejor él va a decir: yo también soy fan de Jesús. Los vi. Dice el apóstol Pablo que hay una nube de testigos presenciando lo que la iglesia está viviendo. Quiero decirle: admiro tu carácter, cómo peleaste, cómo avanzaste. Prediqué de tu vida en 3 partes: de los 0 a los 40, de los 40 a los 80, de los 80 a los 120. Le enseñé a la iglesia sobre tu vida. Nos inspiraste tanto. Fuiste el del origen no controlado, fuiste el de la crisis existencial como nosotros, pero también fuiste el del encuentro y el llamado de Dios. Y se convirtió en un hombre que la Biblia ni siquiera sabe dónde está su cuerpo. De hecho, un dato ahí: en Judas, en el libro de Judas, porque hay uno que se llama Judas, encuentras, es un solo capítulo, se habla de que Satanás y Miguel se peleaban el cuerpo de Moisés. No se sabía dónde estaba. Parece como si el Señor lo desapareció. Murió, pero el Señor lo apartó. La Biblia dice que en la transfiguración, quien se le apareció al Señor Jesucristo, ¿quién fue? Elías y Moisés transfigurados. Elías fue arrebatado por un carro de fuego, y Moisés parece que lo desapareció el mismo Dios. Y en los días finales vendrá Moisés, dice la escritura, el gran legislador. Si Dios hizo eso con el tartamudo de Moisés, inseguro, asesino, don nadie, ¿qué puede hacer contigo? Sueño con una iglesia que le crea al Señor por más. Tienes que salir hoy de aquí diciendo: Dios me va a usar, solo tengo que acercarme a Él, solo tengo que rendirle mis derechos y solo tengo que buscarle. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. El grupo de alabanza me ayuda.